Amén, aleluya. Bendito es su nombre, exaltado sea eternamente y para siempre. Y como dice el Tejilín 100, 105, los versos del 1 al 11, dicen de la siguiente manera, amados hermanos. Den gracias a Yahweh, invoquen su nombre, proclamen sus obras entre los pueblos, cántenle alabanza, hablen de todos sus actos maravillosos. Alégrense en su santo nombre, que se regocijen todos los que buscan a Yahweh. Acudan a Yahweh, a su fortaleza, busquen su presencia constantemente. Recuerden las maravillas que ha hecho, sus portentos y los juicios que ha pronunciado. Oh linaje de Abraham, su servidor, oh descendientes de Jacob, sus escogidos. Él es Yahweh nuestro Elohim. Por toda la tierra están sus juicios. Siempre se acuerda de su alianza, la promesa que dio para 1000 generaciones, que hizo con Abraham, le juró a Isaac y lo confirmó en un decreto para Jacob, para Israel, como alianza eterna, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como tu herencia asignada. Bendito es nuestro Padre Celestial, y una de las promesas de las cuales se van a dar en el día, el fin del siglo, cuando venga el Santo Maestro con poder y gloria y honra desde el cielo, con autoridad para gobernar y reinar, es que va a introducir a ese cuerpo que fue apartado, tomado del mundo, para llevarlo a sus manos, a su cuerpo, para formar parte de su cuerpo. Y lo va a introducir a esa tierra prometida. Y así se van a cumplir las cosas que han sido escritas desde tiempo antiguo. Y todo ojo verá tales hazañas y maravillas que el Todopoderoso está haciendo. Y para ello, hermanos, es necesario que seamos sellados con el Espíritu de Santidad. Pues sabemos que también, juntamente con estas promesas, antes de ellas vendrán cosas que el mismo Maestro dio a conocer. Gran tribulación, rumores de guerra, y el hombre irá en contra del hombre, en diferentes maneras, en diferentes formas. Por ello, amados hermanos, es necesario que en todas estas angustias no perdamos esa confianza, que nos mantengamos en pie y acudiendo a nuestro Padre Celestial, que Él es nuestro guardián y nuestra fortaleza, y que la luz de su Hijo alumbre en el camino en el que nos conduce para llevarnos al Padre. Por ello, en el tema de esta noche, en la continuación, estaremos tocando acerca de la llenura del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo. Con nosotros se encuentra nuestro hermano Francisco Araque. Shalom, bienvenido, hermano. Shalom, shalom, mi querido Moshe, y bueno, shalom para todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan, nos ven en este momento y posteriormente los que estarán con nosotros compartiendo esta palabra, a la cual pedimos a nuestro Padre Celestial que sea ministrando a través del Espíritu de Santidad, guiándonos para siempre dar en el blanco, como ha prometido en su palabra, siempre es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Este es un tema extremadamente importante, el cual nosotros le pedimos siempre a nuestro Padre que nos dirija, que nos ayude, que nos llene de su espíritu, porque para los servidores, los discípulos del Mesías, es tan importante estar inmersos, estar cada día en ese mar del Espíritu de Santidad nadando, siendo guiados en cada uno de nuestros asuntos, no haciendo como hacen los religiosos, que quizás dejan de un lado al espíritu para las cosas seculares, para el trabajo, para colegio, los estudios, sino que el Espíritu de Santidad nos debe guiar en cada uno de nuestros asuntos. Y es tan importante entender toda esa perspectiva, y por eso de verdad damos gracias al Eterno por estos temas que nos ayudan a quizás ampliar un poco más el entendimiento, limpiarnos un poco nuestra mentalidad a veces de esos conceptos un poco errados que a veces hemos heredado de la religión y que necesitamos estar sumergidos constantemente en el Espíritu de Santidad. Por eso, mi Moshiach, a pesar de que, como diría Shaul, como que nuestros cuerpos se desgasten exteriormente, nuestro interior se renueva constantemente gracias a esa búsqueda constante de la presencia divina, de la intimidad con nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu. Por eso, amado gozosos, alegres y pidiéndole a nuestro Padre que nos dirija en este tema, que es la segunda parte de lo que es la llenura del Espíritu de Santidad. Así que para adelante, mi querido Baj.
Amén, así es. Damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos concede y de ser instrumentos para llevar esta palabra, ¿verdad? Que el Maestro pone en nuestro corazón, porque Él es el que nos guía, Él es nuestro instructor. Asimismo, todas las cosas están ahí escritas, la voluntad de nuestro Padre está ya dada al hombre para que la conozcamos, para que la sigamos y perseveremos en ella, creyendo a su palabra y confiando en cada momento, cada día que nos permita aliento de vida, desde el momento que nos permitió conocer a su Santo Hijo. Y es por medio de su Hijo que nos concede el Espíritu de Santidad. Entendamos que nuestro Padre Celestial Él conoce el corazón de los hombres y Él trabaja con los hombres. Y para llevar esa buena nueva, para llevar esa palabra, Él busca quienes adoren en espíritu y en verdad. En la antigüedad existieron hombres que le adoraban en espíritu y en verdad, pero fueron utilizados por el Todopoderoso para llevar esa buena nueva. A pesar de que había mucha gente, la maldad y el pecado estaba preponderando y haciendo de las suyas por todos lados, estos hombres, ¿verdad? Con arrojo y con valor, entonces los enfrentaron para llevar la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? Es el arrepentimiento de pecado y el volverse al Todopoderoso. Amén. Ahora, como en aquel tiempo no conocían del Mashiach propiamente, porque el Mashiach siempre fue un misterio para el hombre. Consecuentemente, con la llenura del Espíritu de Santidad, entonces se da la revelación de Mashiach para ir escudriñando acerca de él. ¿Ve? Y eso hasta el mismo tiempo de Mashiach se iba conociendo. Ahí había un hijo el Hijo del Todopoderoso, ¿verdad? Del cual él viene a reinar. Y eso se conoce en el pueblo hebreo desde muchos milenios atrás. Entonces, para nosotros quizás estamos aprendiendo, venimos y como dijo el hermano Francisco, nos estamos limpiando de muchas cosas. Y por ello es necesario la llenura del Espíritu de Santidad para discernir y sacar lo que no conviene, ir sacando las cosas que nos distraen y que nos hacen errar, ¿verdad? Entonces con ello podamos encaminarlo para eso. Hay promesas, hay una rogativa de la cual iniciamos la sesión anterior. Y una fue en el pasaje de Ezequiel, capítulo 36, de los versos 24 al 28, que en resumido, el Padre Celestial hace una promesa, diciendo en el verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Daré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dice el 27, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Entonces, el espíritu de santidad, el espíritu de nuestro Padre Celestial a través del Mesías de Yahushua, entonces Él nos encamina, nos ayuda a que guardemos esos mandamientos. Y como lo dijo el Santo Maestro, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por ello, carguémosla como Él lo hizo, ¿verdad? Y sabiendo de que es en la voluntad de nuestro Padre Celestial, conociendo sus mandamientos, conociendo sus decretos, sus leyes, sus promesas, su alianza, que seamos parte de ella, para que entonces guardemos esa confianza, porque ahí está la palabra de vida. Y eso es lo que nos va a encaminar. Nuestro Santo Maestro, como está citado, acerca de su palabra y de su vida y su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Dice en Yohanan capítulo 14, versos 16 y 17, hermano Francisco, si nos los lee para recordar lo que habíamos leído en ese momento. Claro que sí, mi querido Ángel. 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre que les dé otro defensor para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, el mundo no puede recibirlo, pero porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Amén. Así es. Y esto es algo muy interesante, porque el tema que estamos tocando hoy
bueno, empezamos el jueves anterior, el inicio del sexto día anterior, es la llenura del Espíritu de Santidad. Si bien hay una palabra en griego para hablar llenura, porque recordemos que los manuscritos que se tienen a la fecha son manuscritos griegos de ese pasaje. Cuando habla de llenura dice que inclusive es como cubrir, como cubrir. Entonces, acá cuando el maestro dice, porque permanece con ustedes y está con ustedes, es algo que nos rodea y se mueve dentro de nosotros también. O sea, que es como si fuera una energía, vamos a ponerle un campo de fuerza, algo como cuando uno ve la clara, la yema, ¿verdad? Que se ve transparente y adentro está, bueno, algo así. O sea, que nos cubre y nos rodea, bueno, todo eso. Entonces está actuando porque es todo lo que conlleva, tanto en nuestros sentidos como en nuestro cuerpo. Amén. Ahora bien, abordamos una serie, habíamos abordado dos preguntas en aquel momento. Y bueno, hoy continuamos. Tenemos que, hasta donde llegamos, tenemos una serie de preguntas más la participación de ustedes, hermanos y hermanas, que Así están es. conectados juntamente en esta transmisión, tanto en Sala Zoom como en Facebook Live. Su participación es muy importante. Recordemos que todos, sin excepción de ninguno, todos debemos de ser conducidos en la verdad. El maestro lo dijo, Amén. rogará al Padre que envíe el Espíritu de verdad. Entonces de eso se trata. Cuando tenemos la verdad entonces nos hace libres y ya dejamos atrás las ataduras y todas esas cosas que oprimen y podemos llevar la buena nueva con mayor efectividad. Vamos a tocar en esta parte, hermano Francisco, lo siguiente. En el relato de los hechos de los emisarios, libro de Mateo, en la celebración de la fiesta de la semana, que en hebreo su nombre es Shavuot, semanas, hay un suceso maravilloso. Hay un grupo de personas que están reunidos, o sea, los discípulos del Mesías, que reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en los relatos de los Hechos, capítulo 2, los versos 1 al 4. Si lo tiene por ahí, hermano, leámoslo para que lo abordemos y vayamos teniendo contexto. Claro que sí, mira. Dame un segundo por acá. Ah, ok. Ajá, lo tengo acá en la Reina Valera. Dice, lo voy a leer corrigiendo solamente ciertas palabras. Dice, el día de Pentecostés, o sea, Shavuot, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Estoy leyendo, pero no de la Reina Valera, sino de la Nueva Traducción Viviente. Dice de esa manera. Muchas gracias, hermano. Aquí vamos en ese pasaje solamente que acaba de citar el hermano, hay tema para rato de muchas maneras, de muchas cosas que están ahí se pueden seccionar. Sin embargo, como estamos tocando el tema de la llenura del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, vemos que la manifestación del mismo ahora tiene una forma diferente, ¿verdad? Cuando en la sesión anterior habíamos tocado que a Yohanan ben Zecaría, el hijo de Zecaría, de Zacarías, a Yohanan Juan el Inmersor, él tuvo la revelación primeramente del Espíritu de Santidad, que le había dicho que algo iba a suceder con alguien en especial, ¿verdad? Hasta que llegó ese momento en el que el Santo Maestro, Yahoshua de Nazaret, llegó donde él, estando él en el Jardín, en el río Jordán, y entonces le dijo que él lo sumergiese. Hubo una plática y
el maestro le dijo para que se cumpla toda justicia. Eso es muy importante, amados hermanos. Tengámoslos ahí como anotación. Y posteriormente, cuando el maestro entró a las aguas y se levantó, se irguió nuevamente, entonces se manifestó el Espíritu de Santidad en ese momento como una paloma. Ahora, ¿qué diferencias hay en estas formas descritas? Porque estamos viendo que el Espíritu de Santidad puede manifestarse de maneras diferentes. Primero como paloma y ahora como lenguas de fuego, ¿verdad? Y no estamos hablando de lengua como el órgano sensitivo del cuerpo humano, ¿verdad? O que tienen los animales, las criaturas, sino que debemos de tener una mayor comprensión de eso. Si nos quiere compartir lo que usted tenga por sabido, hermano, en este momento acerca de esto. Claro que sí, mira. A ver, amados, muy importante entender, mis queridos hermanos, que por ejemplo, el caso que tenemos en Hechos 2 acerca de lo que fue el derramamiento, la consumación de la promesa de la nueva alianza. Antes que nada, siempre hacemos el recordatorio. El Espíritu de Santidad, la función principal es que usted y yo tengamos la Torá, no escrita en un librito, no escrita solamente en nuestras Biblias, no escrita hasta en tablas de piedra, sino que esos mandamientos los tengamos escritos en nuestros corazones, ¿sí? Incluso a veces nos preguntan a nosotros, ¿no? ¿Por qué ustedes no utilizan tzitziyot? Y no estamos diciendo que no se deban utilizar, ¿no? ¿Por qué ustedes no utilizan los tzitziyot físicos? Yo le digo, pues, primero porque hay mandamientos que quizás cumplen ciertas funciones, ¿no? Pero antes el pueblo no tenía el Espíritu de Santidad para escribir los mandamientos en el corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos necesitaban algo físico? Porque ellos necesitaban estar viendo algo para recordarse, porque ellos no tenían el Espíritu de Santidad habitando directamente como lo promete en el pacto renovado. Nosotros hoy en día no necesitamos de algo físico, de los tzitziyot, que valga la acotación. Los tzitziyot que hoy en día se utilizan son la forma rabínica, que cualquiera los puede utilizar, pero mayormente la promesa de la nueva alianza no es solamente tener algo físico, no es tener la Torá en la ropa, es tener la Torá en el corazón a través del Espíritu. Entonces, el Espíritu de Santidad, la función principal es que nosotros tengamos esos mandamientos escritos en nuestro corazón. Es que nosotros guardemos bien la Torá con conciencia, no con legalismos, no con extremismos, no de forma mecánica, sino con una conciencia llena de amor, de compasión, de sinceridad, con un culto racional, que nuestro corazón no sea endurecido al conocimiento de la palabra y que elevemos ese conocimiento al contacto con el Padre, a que nosotros podamos palpar, sentir la presencia divina a través de cuando nosotros nos conectamos con esa Torá que está escrita en nuestro corazón, cuando nosotros hay esa revelación de su palabra y que la llevamos por obra, tenemos temor y temblor reverente para llevarla por obra. Esa es una de las funciones principales del Espíritu, o la función principal por la cual se dio. Cuando se dice, por ejemplo, que se presentaron primero porque a veces hay muchos hermanos que dicen que a veces la manifestación del don de hablar en otros idiomas no es que la persona hable en otro idioma, sino que la otra persona escuche en otros idiomas. Y puede ser, claro que sí. Puede ser que uno hable en español y la otra persona, a través del Espíritu, escuche por ejemplo, hable en inglés, escuche y no sepa español, entienda todo en inglés y lo escuchó en inglés, pero uno literalmente nunca dijo nada en inglés. Eso puede suceder, pero lo que sucedió en Hechos 2 es que a quienes tomó el Espíritu de Santidad, a los que estaban en el aposento alto.
Ellos fueron los que fueron utilizados por el Espíritu. Ellos fueron los que hablaron. Cuando dice la Escritura que allí se asentaron como llamas de fuego, como lenguas, eso no significa literalmente, como usted lo dijo, Moshiach, que tenían una figura o una imagen de lengua no sé, en forma de fuego o estaban en plena llamarada, ¿no? Eso no significa eso, amados. Recordemos siempre que el evento de ese Shavuot muy particular nos conecta con el monte Sinaí. Siempre en la cultura bíblica, en la cultura hebrea, nunca se nos puede olvidar la función y propósito para la cual fuimos llamados. Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Pero ¿cómo Israel puede alumbrar a diferentes naciones si no tiene, cómo decirlo, no tiene la herramienta para hacerlo? En el monte Sinaí, Moshiach, la tradición bíblica, no solamente la tradición talmúdica, sino la tradición bíblica, siempre entendía que cuando se dio la Torá en el monte Sinaí, no solamente se dio en hebreo, sino que se promulgó a través del Espíritu de nuestro Padre, se promulgó en diferentes idiomas para todas las naciones del mundo, para que ya Israel fuese el foco para alumbrar a las demás naciones, pero que en ese momento la tradición, no estoy diciendo de que así esté escrito, no, la tradición enseñaba que la Torá también se dio en otros idiomas, que se habló de una manera sobrenatural en otros idiomas para que los pueblos no tuviesen excusa. ¿Por qué en el día de Pentecostés, como bien se conoce, se dice que se presentaron como, primero dice llamaradas de fuego, o perdón, como llamas, como lenguas de fuego? Eso es una forma de decir de una forma estruendosa, de algo que causó tal estruendo que hasta las personas que estaban allí alrededor se quedaban asombradas. No solamente porque los escuchaban o hablar, sino era por el ruido, por el gran estruendo que se hizo, que fue algo sobrenatural y que se presentó, no solamente fue la presencia divina que se pudo sentir, sino que se pudo ver, lo que en hebreo se conoce como la Shejinah, la presencia divina, que por ejemplo, en todas las manifestaciones divinas donde se ha podido ver de manera sobrenatural, por ejemplo, la paloma, el espíritu de santidad en forma de paloma, cuando baja y se posa en el hombro de Mashiach, eso es lo que en hebreo se conoce como la Shejinah, la presencia divina, algo que se puede ver, no simplemente algo que se pueda sentir, sino algo que se puede ver. Y eso fue lo que se manifestó allí. Hubo todo lo que se conoce como los estruendos, como esa forma de describir que hubo mucho ruido, que hubo mucho sonido, pero que después, a través de cómo lo manifestaban los discípulos, fue que se dieron cuenta que estaban hablando en otros idiomas de manera sobrenatural. Entonces, cuando nosotros vemos que la Escritura dice que siempre hay, nosotros vemos la parte comparativa, que la Shejinah, la presencia divina, se manifestó allí, podían ver como llamaradas, vamos a decirlo de esa manera, el ruido, lo que ellos pronunciaban, lo que ellos estaban hablando, el ruido que ellos hacían, podían parecer sobre ellos como llamaradas de fuego, como candelas sobre ellos. Por eso es que vemos siempre en las imágenes de diferentes religiones, cuando tratan de ejemplificar los discípulos en el aposento alto, siempre le colocan como una llamita en la parte de arriba de su cabecita. No sé si ha visto las imágenes, Moshiach, donde las imágenes que aparecen, siempre aparece una llamita, porque eso es lo que el texto, tanto en griego como en hebreo, no significa, como usted lo dijo, no es que ahí habían lenguas o en forma o el fuego en forma de lenguas, no, sino lo que ellos estaban pronunciando, el ruido, lo que se manifestó de tal manera, con tal poder, que sobre ellos se veían como llamaradas de candela, como llamas de candela. Eso es lo que se dice o se traduce como lenguas de fuego. Si pudiésemos darle una traducción un poco más certera, se pudiese decir que que en ellos se posaron sobre ellos una presencia en forma de fuego, que cada vez que se movía al son de lo que ellos hablaban. Un ejemplo, ¿no? Es lo que se puede interpretar a través del texto. Por eso, cuando se dice de las lenguas, era primero que de lo que ellos hablaban, podía manifestar de una forma que todos lo podían ver, y no solamente ver,
Los que estaban allí los estaban oyendo en sus idiomas, no en ninguna jeringonza, no en algo, en balbuceos. No. Aquí no se está hablando de nada de eso. Allí se está hablando de idiomas, de gente que estaba hablando en diferentes idiomas. Y no que ellos estaban escuchando en otros idiomas, no. Porque los que recibieron el don del Espíritu de Santidad fueron los discípulos que estaban allí en el aposento alto. Ellos fueron los que reciben allí la manifestación del Espíritu y empiezan a hablar en diferentes idiomas de manera tal y tan literal que el mismo texto dice que todos los que estaban allí de diferentes regiones podían escuchar a los discípulos en sus idiomas natales. No que ellos hablaban una jeringonza, un balbuceo que nadie podía entender y que ellos lo podían escuchar en idiomas legibles. No, eso no lo dice el texto. Los que quieran insinuar, los que quieran especular al respecto, pues se les respeta sus insinuaciones y sus especulaciones. Pero eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que ellos hablaron en otros idiomas y que el Espíritu de Santidad se presentó de forma tal en estos varones y mujeres que estaban allí, que fueron tomados con una fuerza, con una actitud desafiante, de tal manera que cuando ellos hablaron, le hablaron al corazón de las personas. Les hablaron a través, y mire que lo primero que hace la revelación divina, lo primero que hace cuando una persona tiene la llenura del Espíritu de Santidad es hablar con sabiduría, es hablar con conocimiento, es hablar con revelación de lo alto, y es mostrarle a las personas la palabra de una manera tal que lo puedan comprender como si lo estuviesen sintiendo. Porque cuando Kefa se levanta como el líder, toma la batuta y empieza a hablarle a los que estaban allí, les empezó a relatar lo sucedido, porque estas personas no sabían lo que había sucedido allí. No tenían como que alguien que les relatara de primera mano. Pero no solamente eso, Kefa les habló de profecía. De tal manera que dice la Escritura que cuando escucharon todo lo que Kefa les había relatado, y cuando Kefa le dice, ustedes fueron cómplices de asesinato, mataron al consumador de la vida, ellos, dice la Escritura, que sintieron una punzada en el corazón. Les dolió de tal manera que todos, 3,000 personas, preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para tratar de resarcir este daño? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando Kefa, lleno del Espíritu de Santidad, le dijo, ¿ya entendieron? Muy bien, ahora arrepiéntanse, hagan teshuvá, arrepiéntanse y conviértanse, sumérjanse en el nombre de Yahoshua el Mesías y recibirán el don del Espíritu de Santidad. Entonces, vemos aquí algo muy poderoso. Cuando está la manifestación del Espíritu de Santidad, ¿qué sucedió con la revelación de los de Camino de Emaús? Cuando una persona está llena del Espíritu de Santidad, no hace que las personas se emocionalicen, porque esos son motivadores personales, ¿no? Un motivador personal es aquel que te anima, tú sí puedes. Es bueno, nosotros también motivamos a los hermanos. Pero cuando una persona está llena del Espíritu de Santidad, cuando te habla a través de la palabra, te confronta a través de la palabra y te dice las cosas, tú sientes que dentro de tu corazón arde algo, está siendo impregnado del espíritu que tiene esa persona. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta incluso las evidencias o las anécdotas, los de Camino de Emaús. ¿Qué hizo Mashiach? Les abrió el entendimiento, les reveló la palabra, les abrió con revelación de la palabra, los confrontó, les llamó incluso tardos en entender la palabra. Y cuando les abre el entendimiento, ¿qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón al momento de escucharlo? ¿No ardía nuestro corazón al momento de que se nos estaba abriendo aquí las escrituras? La profecía, el conocimiento, cómo nos confrontó la palabra. Por eso, amados, cuando una persona está llena del Espíritu de Santidad, no es un motivador de gimnasio, ni un motivador personal, ni un coach de superación personal, ni un gurú de todos ellos. No, cuando se habla y está lleno del Espíritu de Santidad, las personas entienden, las personas se confrontan con la palabra. Si están haciendo lo malo, empiezan a hacer teshuvá,
empiezan a hacer corrección de sus vidas. Y cuando entienden, cuando se les revela la palabra, cuando se les abre la palabra, la pueden entender. Y dicen, ay, ahora lo entiendo. ¡Wow! Se alegran, se emocionan, salen con muchas ganas de comer más palabra, porque la palabra es lo que transforma nuestras vidas. Por eso es que nosotros vemos en los círculos religiosos que siempre las personas necesitan, se vuelven adictos a la motivación. Se vuelven adictos a que si no tienen su dosis motivacional, ese día no los tocó el espíritu. No, esa prédica no está muy buena, porque no me siento bien, como que no me llega. No, tú estás buscando que te motive. Nosotros motivamos a los hermanos, claro que sí. Anímate, esfuérzate, tranquilo, tranquila. El Eterno tiene grandes bendiciones para ti. Pero cuando hablamos de la palabra, cuando nosotros explicamos la palabra, el Espíritu de Santidad está redarguyendo a las personas, les está mostrando y les está revelando. Por eso, amado Moshiach, discúlpenme que me haya alargado en esta pregunta, en esta respuesta. La presencia divina es algo que se puede ver cuando es lo que nosotros en hebreo llamamos la Shejinah. La Shejinah, la presencia divina, es algo que se puede palpar, que se puede ver, no tanto palpar, se puede ver. Y hay muchos casos en toda la Escritura en la cual muchas personas pudieron ver la presencia divina. Y eso, hoy en día, esa revelación, cuando en el aposento alto se muestran estas lenguas de fuego, como lo dice la traducción, es la Shejinah, la presencia divina, indicando allí de una manera más contundente que allí estaba el poder de nuestro Padre consumándose y ejecutándose en esas personas que estaban allí. Así como nuestro pueblo Israel, estaba allí el poder de nuestro Padre consumándose, protegiendo y ejecutándose alrededor de esas personas, de ese pueblo que estaba allí en el desierto. Adelante, mi ángel. Muy interesante lo que usted ha comentado, hermano, que es parte del objetivo es que los que escuchen al que tiene la llenura del Espíritu de Santidad tengan esa atención a seguir escuchando acerca de la buena nueva. Porque el maestro lo dijo, seamos luz y seamos sal. La sal para que le produzca sed y busquen de beber y busquen del agua viva. Y luz para sacarlo de las tinieblas, para sacarlo de la oscuridad, de la ignorancia, como dice Shaul en su discurso, ¿verdad? Y que el Todopoderoso deje pasar esos tiempos de ignorancia de la persona, sea individual o sea colectivo también, porque muchas veces, como en este caso, se estaba tratando de un grupo de personas, un evento muy especial que se estaba dando en Israel, en Jerusalén, como es el memorial de Shavuot, la fiesta de las semanas, conocido como Pentecostés en su forma griega. Una de los detalles que este pasaje nos brinda me hace recordar y les comparto lo siguiente. Propiamente, la Shejinah, que es la forma visible que el Padre permite que algunos observen, porque quizás no todos pueden observar lo mismo, ¿verdad? Segundo, que lo que el grupo de discípulos, los creyentes de Mashiach, que estaban ahí reunidos, ellos estaban en oración, estaban en un acto solemne de reverencia, estaban en oración, estaban en un acto de un culto, ¿verdad? De reverencia para nuestro Padre Celestial, dando gracias por el Mashiach. Y esto me lleva a unos eventos que están registrados en las Escrituras. Por ejemplo, cuando el pueblo llegó a Jericó, las voces de todo el pueblo, de todos los soldados que fueron a batalla, después de haber dado las vueltas hasta el día asignado, ellos hicieron sonar shofar e hicieron gritos, y se manifestó la caída de los muros. Moshe, cuando fue dada la escritura que él se quedó 40 días y 40 noches, él, ante la presencia divina, ¿verdad?
que eran los mensajeros del Todopoderoso que estaban con él, príncipes celestiales, por decirlo así, ¿verdad? Él estaba en un lugar sagrado en ese momento. Cuando él bajó, su rostro tenía tal fulgor que las personas no podían verlo, él tenía que taparse. O sea, ¿cómo se manifiestan estas cosas? E inclusive, cuando Shaul junto con otros fueron arrestados y puestos en el cepo, en una prisión, ellos estaban cantando en aquel momento y se produjo un terremoto y se soltaron las cadenas, se abrieron las rejas, ¿verdad? E inclusive en aquel episodio también el carcelero, el que custodiaba, él pensó, se me escapó todo. Sin embargo, desde adentro gritó Shaul, no, no, aún estamos aquí, no tengas, porque él se iba a quitar la vida, hermano. Y ese evento, ellos estaban cantando, Shaul, aún en prisión, o sea, en una aflicción, estaban pasando por algo difícil, pero estaban gozosos, estaban cantando. Y fue tal eso que los que estaban ahí con ellos, que se podían haber fugado, no lo hicieron. Y inclusive el carcelero fue y ¿qué pasó aquí? Y es algo parecido a lo que ocurrió en Shavuot. ¿Y ahora qué hago? Conviértete al maestro Yahushua. O sea, vuélvete al Todopoderoso. Y él creyó y toda su familia también. Bendito es nuestro Padre. Y eso es lo que hace. Recordemos que en esta parte estamos hablando de llenura del Espíritu de Santidad. Hay otra parte que es el poder del Espíritu de Santidad. Ciertamente estamos tocando un poquito del poder del Espíritu de Santidad, porque van de la mano. O sea, el que está lleno del Espíritu de Santidad más va a manifestar el poder del Espíritu. Eso es para otro tema, Así podemos es. hablarlo posteriormente, pero estamos en la llenura. Lo que pasa es que andamos saltando de la línea, andamos saltando de aquí para allá, porque Porque como usted dice, van de la mano, son dos temas que van de la mano. exacto, por eso que te rogamos al Padre Eterno que a través de la comunión del Espíritu de Santidad, que esa es otra parte, ¿no? Que lo dice, el libro de los Hechos dice, tomamos estas decisiones en comunión con el Espíritu de Santidad. Así es. ¿Verdad? Debemos entender esos principios, esos conceptos, tenerlo lo más claro que podamos, para que podamos entonces guiar a otras personas cuando se puedan tocar este tipo de temas. Porque sabemos que a veces las versiones, las traducciones, pueden utilizar palabras sinónimos o puede cambiar un poco la frase. Entonces, eso para las personas, como en mi caso, le voy a dar un pequeño, permítame este paréntesis, la mayor parte del tiempo yo utilicé Reina Valera 60. Y cuando el Padre permite que a mi memoria vengan pasajes bíblicos, muchas veces me recuerdo es de la Reina Valera, con el vosotros y cosas así, ¿no? Entonces, es porque uno, De cierto os digo. correcto, y se utiliza esa forma literaria y de lenguaje. Mire, inclusive de lenguaje o de idioma, ¿ves? Uno la recuerda en esa manera. Entonces, ya uno después va tratando de hacer los ajustes, porque sabemos que a pesar de que no estamos hablando del castellano, ¿verdad? Cuando tratamos de compartir la palabra, buscamos darla de un español que lo puedan entender las personas, o sea, los que estén alrededor nuestro, para que sea entendible, fácil y lo demás. Y muchas veces tendemos a utilizar el castellano no utilizándolo, o sea, no Así es. hablándolo regularmente. Y eso es parte de la llenura del Espíritu de Santidad, porque el Espíritu de Santidad es quien nos permite recordar lo que hemos leído, lo que hemos escuchado de la voluntad de nuestro Padre que está escrita. ¿Ves? Porque esa es la única manera que nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre, por lo que está escrito, lo que ha sido dado por testimonio y la vida del Maestro, ¿verdad? Que da fe de todas estas cosas, porque Él es el Hijo del Altísimo.
y por fe creemos que es así. Entonces, todo esto es parte de la llenura del Espíritu de Santidad. Por eso que les animamos, si usted tiene versiones bíblicas que no son las que actualmente estás leyendo, no la deseches, simplemente utilízalas como herramienta de estudio, para que veas comparativas, para que veas cómo el español moldea algunas cosas, ¿verdad? Porque ese es lo hermoso también que el Padre ha permitido que nosotros podamos utilizar el idioma. Sin embargo, cuando uno va al contexto, entonces ahí sí debemos de armarnos con todas las herramientas que el Padre nos concede. Y Él nos va a ayudar, porque Él hace sabio al sencillo. ¿Ves? Sabio para que, como usted mencionó, con la ayuda del Espíritu de Santidad podamos manifestar, guardar en amor los mandamientos. Así es. Y darlos a conocer, o sea, expresarlo. ¿Y cómo se va a expresar ese amor a los mandamientos? De dos maneras. Uno, por temor y reverencia al Altísimo, y dos, por amor al prójimo. ¿Eh? Entonces, en eso siempre va a estar. De allí no se puede extraer de allí. El maestro lo dijo, Yahushua lo dijo. En esto se resume la Torá y los profetas. ¿Verdad? Ama a Yahweh con todo tu corazón. Ya lo sabemos y lo declaramos. Bendito sea nuestro Padre que lo ha escrito dentro de nuestro ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es más, él dice, ámense los unos a otros como yo les he amado. Entonces eso es algo que debemos de descubrir con la llenura del Espíritu Santo. Eso es algo que nos toca hacer en el día a día. Ahora bien, hermano Francisco, y si los hermanos tienen algo para compartir, un aporte, una pregunta, porque también es válida, algún comentario. Todavía no tenemos preguntas, mi Moshiach, pero vamos a invitar a nuestros hermanos y hermanas que algún comentario, alguna pregunta que tengan, lo pueden ir haciendo para que vayamos compartiendo, mis amados. Y vamos a aprovechar, mi Moshiach, de enviarle saludos a todas nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestra querida Jodana, a nuestra estimada Jod María Luisa Rangel, un abrazo, estimada Jod, a nuestra querida Jod Marta Valverde, a nuestra querida hermana Gisela, y a nuestro As Pablo, un abrazo, queridos hermanos. Nuestro querido hermano Elvis Roa, allá en Chile, un abrazo, mi querido hermano y paisano. A nuestra querida Jo Lulú, allá en México. A nuestra hermana Elisa, a nuestra Jo Socorro, que está aquí con nosotros también, acá en Salazún, y también a nuestra querida Jo Marbelis, y para todos los hermanos que se están uniendo, que están viendo en este momento, y para los que posteriormente vendrán, amados, reciban la bendición del Todopoderoso de lo alto sobre sus vidas a través de los méritos de Yahushua, nuestro Mesías. Seguimos, mi querido Moshiach, y cualquier pregunta nuevamente, le decimos, queridos hermanos, lo pueden seguir haciendo. Y a ver, me faltó, amado a Helvis, me le envía un gran saludo y muchas bendiciones a su mamá, a su mamá Nelly. Dile que le bendecimos mucho en el nombre de nuestro Mesías Yahushua. Adelante, mi Moshiach. Amén, amén. Siempre es grato mandar un fuerte abrazo. Sabemos que físicamente en este momento no lo podemos hacer. Después lo haremos cuando estemos con el Santo Maestro. Amén. Y a la vez, como tenemos la unidad con el Espíritu de Santidad del Maestro, ese amor llega hacia allá. Porque dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy con ustedes. Amén. Amén. Que a través de nuestro Santo Maestro, Yahushua el Mashiach, y de su amor con que nos ama, que el amor de nuestro Padre nos cubre, entonces se extienda ese amor fraterno desde acá hacia allá. Y hacia todos los lugares, a todos los hermanos que están recibiendo estas palabras de parte de sus servidores, acá del hermano Francisco. Amén. El servidor, el hermano Manuel. La persona que recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, debe dar señales visibles o audibles para dar evidencia de ello. Hermano Francisco, sé que se ha tocado un poquito, pero vamos a incluir en esta parte quizá algunas cosas que no se hayan mencionado. Sí, Miaj. Sí, por un lado, y no por el otro. Sí quiero aclarar eso, Miaj, porque lamentablemente y algo que usted dijo que es muy importante, amado Aj, cuando nosotros no tenemos un entendimiento apropiado
Hoy conversaba con varios hermanos de distintos países que estábamos intercambiando preguntas, comentarios y tratando de aportar siempre diariamente, ¿no? Y entre muchas cosas, a veces, una de las cosas que comentamos el día de hoy, o que comenté con varios de los hermanos, es que a veces se irrespeta los principios de las escrituras o los principios fundamentales de la Biblia, de la palabra de nuestro Padre, porque nosotros hoy en día, o no nosotros, la religión hoy en día los quiere aplicar de una manera a como ellos lo han interpretado y anulan todo un contexto cultural, gramatical, bíblico, y le aplican solamente a su forma de pensamiento. Y eso, como usted bien lo dijo hace rato, mi Moshiach, cuando incluso nosotros leemos las versiones bíblicas, a veces todavía como que uno encuentra o se acuerda de cierto sazón religioso, o como que esos conceptos, uno dice, ya va, pero este concepto es de lo que aprendimos allá en la otra tienda, en el otro campamento, pues. Pero ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos a tantos hermanos, por ejemplo, que se les ha enseñado mayormente en las iglesias cristianas? Y me disculpan los amigos y hermanos cristianos que nos están viendo en este momento. Si tú no hablas en esa jerigonza, entonces no tienes el espíritu de santidad. Incluso no vas a poder entrar al cielo si tú no hablas esa jerigonza, ¿verdad que sí? Tienes que mostrar una señal audible, ¿sí? O danzar, o tienes que mostrar una señal visible para poder demostrar que tú tienes el espíritu de santidad. Y a veces también amado Sahin, uno racionaliza esta circunstancia, ¿no? Si bien, imagínense ustedes a Mashiach, porque a muchos amigos y hermanos se les ha, incluyendo en el cristianismo, se les ha dicho esto, se les ha enseñado y se les ha presionado. Muchos de ellos, cuando llegan a una iglesia, se sienten presionados porque ven que muchos de ellos ya hacen esas cosas y ellos, porque no lo hacen, entonces sienten la presión, se sienten cohibidos, se sienten incluso muchas veces menospreciados. Y cuando uno se coloca a analizar, uno dice, a ver, el maestro, Yahoshua, nuestro rabino, nuestro Mesías, el que tenía y se le dio la autoridad del Espíritu de Santidad y toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra, él nunca habló en las fulanas lenguas, él nunca habló en otros idiomas de esa manera. Entonces, según el criterio y el principio de esas personas a los que se les dice que si tú no hablas en la fulana lengua, entonces no tiene el espíritu de santidad, pues entonces nuestro Mesías, según ese principio, ese criterio que quieren enseñar, pues tampoco tuvo el espíritu de santidad, según ese criterio que ellos están diciendo. Amados, obviamente eso no es cierto, ¿no? Estoy colocando algo que lamentablemente a muchas personas, por su ignorancia y por la interpretación que les han metido en su religión, por la forma en la cual tienen incluso el lenguaje de las Biblias, de las traducciones, se han comido muchos cuentos que no son bíblicos. Amados, recuerden que no todos somos pies, no todos somos cabeza, no todos somos dedos. En el cuerpo de Mashiach, cada uno tiene una función. Y por eso es tan importante aprender a madurar. Yo no puedo hacer quizás lo que hace el Moshiach. El Moshiach quizás no pueda hacer lo que hago yo. Algún hermano pueda tener más capacidades que nosotros. Nosotros podemos tener más capacidades que otros hermanos. Pues no es cuestión de capacidades. Es cuestión de talentos, de dones. Y cada uno en su sitio. Uno debe aprender a reconocer eso. Y no andar envidiando los dones de los demás ni los talentos de los demás. Pero sí y no. Una persona que tenga el espíritu de santidad no necesariamente va a mostrar señales sobrenaturales, visibles o audibles. No necesariamente eso funciona de esa manera. Porque ¿qué tal, amado hermano o amada hermana, que te has sentido a veces maltratado, presionado, vejado por los líderes religiosos donde tú has estado, pero que tienes un corazón tan enorme
y eres servicial, colocas tus bienes, tus servicios, hasta tu casa, tu carro, tu familia, todo lo colocas al servicio del prójimo, del hermano, de aquel que está, y porque tú no tienes algo sobrenatural que mostrar, no tienes el espíritu de santidad, claro que no. ¿Saben cuál es uno de los dones más hermosos del espíritu de santidad? Hermosos, no dije poderosos, hermosos. Es el de servir. El que tú tengas ese amor por el prójimo demuestra también que tú tienes el espíritu de santidad en ti. Eso puede resultar una señal visible, pero no para los religiosos. Ojo que también hay hermanos que el Eterno les ha permitido tener dones y talentos, dones sobrenaturales, a los cuales ellos oran y las personas, los endemoniados, hacen cosas sobrenaturales y se les va el demonio. Pero es por la santidad, el compromiso y la devoción que esas personas tienen, la conexión que esas personas tienen con el Eterno. Hay personas que tienen el don de profecía, pero cuidado, no son payasos ni charlatanes, ni gente que lamentablemente están confundiendo las cosas con espíritus de adivinación, sino hay personas que tienen el don de profecía, y cuando hablamos del don de profecía son personas que deben tener, porque el problema es que piensan que hoy en día una persona, porque pueda tener un don, incluso de tener alguna visión, un vidente, es un profeta. No, un profeta es una persona totalmente capacitada. Es una persona, es un maestro de Torah primero. Antes de utilizar el don de profecía, es un maestro de Torah. Porque un verdadero profeta del Eterno no es simplemente porque tenga el don de ser vidente o tener visiones o algo por el estilo. No, aún hasta los de afuera, los paganos, han tenido esos dones. Pero un profeta es una persona que tiene cualidades, primero, de tener un dominio propio tremendo, de no sucumbir ante las pasiones de la carne, de batallar consigo mismo para poder aferrarse y acercarse más al Eterno. Y segundo, un maestro de Torah ejemplar. ¿Por qué? Porque un profeta sabe el poder y la autoridad que tiene, que cuando habla, así sea por error, y si lo hace inmaduramente, puede terminar matando, maldiciendo o llevando a la ruina a otra persona. Y un verdadero profeta entiende su función y su responsabilidad. Por eso es un conocedor de la Torah tremendo y se preocupa por eso. Ahora, las manifestaciones sobrenaturales pueden ser señales, claro que sí, pero no necesariamente tienen que ser obligatorias. Cuando una persona demuestra realmente que tiene el espíritu de santidad, cuando a la hora de mostrar realmente su comportamiento, esa realmente es una señal visible que tiene el espíritu de santidad sobre ella. ¿Por qué? Porque si yo soy iracundo, si yo con nada estoy peleando, yo puedo hablar, y discúlpenme, gracias al Eterno no soy de esa manera, pero voy a colocarme como mi ejemplo. Imagínense que entonces yo puedo explicar la palabra, puedo andar predicando aquí y allá, explicando la escritura, puedo hablar hebreo, puedo decir lo que sea. Pero si al momento de hablar con los hermanos, de ayudar a los hermanos, me falta paciencia, me falta mansedumbre, si yo maltrato a mi hermano con mis palabras, con mi forma de ser, y no me doy cuenta de ello, o si no soy capaz de tener dominio propio, entonces hay un grave problema. La gente quiere a veces más los dones, porque es lo que llama más el show, a lo que es realmente los frutos. Nosotros, como discípulos de Mashiach, debemos preocuparnos absolutamente y primeramente más por los frutos. Más por los frutos. A veces a las personas, a los líderes, que ojo, dijo Shaul, anhelen los dones, claro que sí, y más el de profecía. Y vamos a estar hablando después más profundamente acerca del don de profecía, porque el profeta o la persona que tiene el Ruach Nebuá debe de ser una persona extremadamente equilibrada, totalmente llena del espíritu de santidad. No puede ser un recién convertido que se deje llevar por cualquier molestia o cualquier tontería. No, porque lo dije hace rato, es una persona que tiene un grado de responsabilidad tremendo.
y debe ser una persona totalmente madura. Un profeta debe tener cuidado. Eliseo, ¿qué hizo? Se molestó y maldijo a los jóvenes. ¿Y qué vino? Un oso y se los comió. Un profeta debe saber lo que tiene en su mano. No es cualquier persona. Pero muchas personas ven los dones como aquel maestro de Torah que vio que la gente seguía a Mashiach, que tenía muchos seguidores y tenía muchos likes y tenía mucha gente que lo estaba viendo en su conferencia, ¿no? Y entonces, y él decía así como que yo soy un maestro de Torah, pero no tengo lo que él tiene. Te voy a seguir donde quiera que tú vayas. ¿Y qué le dijo Mashiach a ese maestro de Torah? Que no lo quería seguir por quien era Mashiach, sino porque veía que tenía mucha fama. ¿Qué le dijo Mashiach? No recuerdo cuando él dijo, las zorras, las aves tienen su nido y las zorras tienen sus cuevas, algo así. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde colocar su cabecita para dormir. Así como que no te creas por la fama, no. Si a mí me toca quedarme, acostarme, si se me agarra la noche en el camino, me quedo durmiendo en el pasto. Si voy a un lugar, si alguien me presta dónde dormir, me quedo allí. Si no, duermo en el piso, duermo afuera, duermo a la intemperie. Pero la gente, así como ese maestro de Torah, mucha gente quiere andar haciendo el show, cuando no se están preocupando por realmente que sus vidas realmente sean llenas del Espíritu de Santidad y que se muestren primero sus frutos. ¿Cuándo se va a hacer evidente? Es decir, una persona debe tener los dones, no necesariamente deben mostrarse. Pero ¿cuándo se va a mostrar más que la persona tiene la llenura del Espíritu de Santidad? En una actitud distinta, de gozo a pesar de las circunstancias, de ánimo a pesar de las pruebas, de fortaleza a pesar de los vituperios, a pesar de las persecuciones, de que cuando se levanten en contra de él o de ella, no esté respondiendo al necio conforme a su necedad, sino siempre manteniendo una postura de paciencia, de amor, de respeto, de dignidad, porque eso es lo que hace un hijo de Elohim, un discípulo del Mesías. Mashiach no andaba respondiendo a los necios conforme a su necedad. Les respondía con sabiduría. A muchos de ellos los confrontó por su perversidad. Pero, amados, yo sé que ustedes también tienen las mismas experiencias que yo y que las Mashiach. Muchas veces vemos a líderes, a hermanas, a hermanos, que a veces tienen mucha palabra, pero al momento de comportarse, su comportamiento dista mucho de lo que se predica. Allí es cuando realmente uno debe pesar si tienen la llenura del Espíritu de Santidad o solamente tienen conocimiento. Porque no es cuestión de conocimiento, es una actitud de humildad. ¿Cómo se demuestra entonces realmente las señales visibles en el comportamiento? Señales sobrenaturales, no necesariamente todos los hermanos las van a tener, pero es necesario pedir los dones, claro que sí, anhelarlos, pero antes de pedir los dones, primero se pide una vida íntegra, paciencia, Padre, dame sabiduría, inteligencia, discernimiento de tu espíritu, humildad, amor, que me corrija, que yo aprenda a ver mis propios errores. Y ahora sí, Padre, después que me des esto, por favor, Padre, dame los dones del Espíritu de Santidad. Dame el don de profecía con el cual Shaul, maestro de Torah, nos enseñó que con eso vamos a ayudar más a edificar a la congregación. Padre, dámelo, pero también ayúdame, que cuando yo ore las personas se sanen, que cuando yo hable las personas se conviertan, pero no porque lo haga yo, sino que seas tú viviendo en mí. Y de esa manera realmente vamos a poder ser discípulos íntegros, pero que no seamos como el maestro de Torah que quería solamente mostrarse, quería seguir a Mashiach por la fama. Muchos hermanos hoy en día, a ver, aquí tenemos solamente en Facebook Live, tenemos 10 hermanos que están allí viendo la enseñanza, posiblemente 10 familias. Yo sé que de aquí a mañana, de aquí a pasado mañana, siempre las estadísticas que nos envía el canal son 100 y pico, 200 personas que lo han visto.
que han visto la enseñanza, que han compartido, algunos hacen comentarios, pero amados, recuerden que la palabra no regresa vacía. Y si a una persona, la palabra le ha nutrido, para eso nos envió Mashiach. No para que nosotros tengamos like, no para que nosotros nos aclamen, no para eso, sino para que nosotros hablemos su palabra. El Espíritu del Eterno es el que se encarga de convertir a la gente y es el que va a dar evidencia si realmente nosotros estamos haciendo lo correcto. Porque, amado, va a venir la prueba, va a venir para esta comunidad, ya han venido pruebas, ni se imaginan, van a seguir viniendo para el Mashiach, para mi vida, para los hermanos, los líderes, las líderes, todos vamos a seguir siendo probados, vamos a seguir siendo pasados por el fuego. Allí es cuando realmente nos vamos a demostrar si realmente tenemos el espíritu de santidad o lo que estamos buscando es diciéndole al maestro, uy, tiene bastante fama, te voy a seguir por eso. Entonces, las señales, disculpa Moshiach que me haya alargado, pero las señales son visibles. Sí, pueden ser visibles. No necesariamente deben de ser visibles en lo sobrenatural. Lo que sí deben de ser visibles es en lo natural nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Pero no necesariamente a todos, cada vez para usted saber si yo tengo el espíritu de santidad, usted necesita ver una paloma que vaya a posar sobre mí. Eso no sucede así. Ese es mi comportamiento, en cómo los hermanos que se acercan más a mí se dan cuenta si yo realmente predico o vivo lo que predico, o simple y llanamente soy luz en la calle, pero oscuridad en la casa. Entonces, amados, esto es de vivir, esto es de que realmente la llenura del Espíritu de Santidad se va a manifestar con más poder sobrenatural cuando realmente en nuestro interior somos sinceros con el Eterno. Somos realmente íntegros con el Eterno y no andamos jugándole al payaso. Me alargué, Mias Moshiach, pero espero haber ayudado a comentarios a su pregunta. Adelante, Mias Moshiach. Si no fui concreto, por favor, hágale usted, Mias. Gracias, hermano. Sabemos que el tema es muy amplio, profundo, y conforme a la pregunta, ¿no? Si la persona que recibe el Espíritu Santo debe dar señales visibles o audibles para evidenciarlo, porque hemos visto que en las manifestaciones anteriores, ruido, paloma, llamitas de fuego, ese tipo de cosas, actualmente, que en mi caso, que yo conozca, no se han vuelto a experimentar. Así es. Alguno de ustedes, compártalo y comente sobre eso, ¿no? Si ha tenido alguna experiencia de ese tipo, ¿no? Alguna experiencia o bien haya conocido de eso, ¿no? Que se pueda evidenciar la información o la fuente de información. Pero bueno, el punto es que, como su nombre lo indica, el Espíritu de Santidad es guiarnos en santidad. El Padre nos santifica con sus mandamientos. Cuando de corazón, como Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que está en nosotros. Si queremos guardarlo en santidad, Él ya lo sabe. Y a la vez, eso nos encamina en justicia. Porque Él nos santifica con sus mandamientos, nosotros por amor lo obedecemos y procuramos hacerlo, enseñarlos bien, practicarlos bien, compartirlos. Y a la vez también nos permite practicar justicia, porque la justicia ¿con quién se practica? Con el prójimo. ¿Ves? La santidad es para estar en presencia del Altísimo. Cuando vamos a orar, cuando vamos a rogar, cuando vamos a imponer las manos, cuando pedimos sanidad, cuando pedimos por el bien de los hermanos, de las personas que están con nosotros. ¿Ves? Él conoce, entonces, en nosotros, para poder estar en su presencia, necesitamos el Espíritu de Santidad para que nos santifique. Para que podamos, como dice la Escritura, porque sin santidad nadie podrá ver al amo, al soberano. Sí. Y claro, eso en este momento
por fe nosotros tenemos que verlo así en oración, como lo enseña nuestro Santo Maestro. Oren al Padre que está en lo secreto, para que Él le honre ante los demás, ante las personas. ¿Ves? Y eso se hace allí. Entonces, la justicia es con el prójimo, porque al practicar justicia, entonces somos equitativos, equilibrados y con todos entonces somos imparciales. Ahora, está también entonces lo que es la manifestación de esa manifestación de llenura, como lo dice los escritos de Shaul en Gálatas, en el capítulo 5, ¿verdad? Dice que el Espíritu tiene que manifestar fruto, porque en las escrituras al hombre se le compara con árboles, y los árboles dan fruto. El maestro dice, del buen árbol da frutos buenos, y del mal árbol da frutos malos. Del mal árbol no se puede dar frutos buenos, y así a la inversa. Entonces, la escritura en contexto nos indica que nosotros tenemos que dar ese fruto. El que dice tener llenura, tiene que dar fruto de ello. El maestro lo dice, por sus frutos los conocerá. Así Y es. como usted mencionó, en lo que es su manera de ser, de expresarse, comportarse, y si algo tiene que corregirlo, ¿verdad? Lo más pronto posible, no lo puede dejar para después. Por ejemplo, si tiene temperamento y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para darle paso al hermano, vamos a citar lo que dice Gálatas 5, versos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es confianza, porque recordemos que fe, emuná, tiene algo más grande, aquí vendría siendo como confianza, mansedumbre y dominio propio, que es lo que está comentando el hermano. Templanza, Contra, que se llama contra, templanza. exacto, contra tales cosas no hay ley de la carne, no hay ley del pecado, que esas son las partes que, como dice el hermano, aquel que tiene llenura del espíritu de Elohim, del espíritu del maestro que viene del Padre y que nos concede por medio de él, tiene que instruirse en la voluntad del Padre. Esto tenemos que hacerlo así porque el espíritu de verdad, el espíritu, el consolador, eh, ¿verdad? El espíritu de santidad, el Espíritu Santo, tiene que llevarnos a esa finalidad. Y esa Sí. finalidad es la verdad. Y como lo dice el maestro, yo me santifico a mí mismo, ¿verdad? Para que ellos se santifiquen en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yahushua el Mashiach. Él es la verdad y la vida, el camino. Entonces, cuando estamos en Él, Él nos va a instruir en cumplir todas estas cosas, nos va a evaluar. Veámoslo de esta manera, en forma sencilla, para darle paso al hermano. En una escuela, cuando papá y mamá nos matriculan en la escuelita, uno, tenemos que participar de ella. Tenemos que reunirnos, ¿verdad? En aula de clase. Así como cuando nos congregamos, o lo hacemos en este momento por medios virtuales, nos congregamos y hacemos partícipes. Vamos a escuchar al maestro. El maestro se escucha es por sus enseñanzas, que nos va a mostrar al Padre para que guardemos sus mandamientos y nos guardemos en santidad y en justicia. Así es. Y como maestro, como buen maestro, mientras él nos pone las asignaciones de cada día, las tareas, los trabajos en grupo, los trabajos individuales, las calificaciones, etcétera, las que son evaluaciones, porque ahí es donde uno se da cuenta de si tiene que corregirse o no. Entonces se va avanzando, hasta que va mejorando, se va mejorando. Entonces, como él es un maestro bueno, él nos va
Él nos dice, hey, ¿estás flojito en esto? Bueno, vamos a darte unas clasecitas ahí. Vamos a reforzarlo. Exacto. Vamos a reforzarlo así, con una regla en la mano. Y Él es bueno, Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él mismo nos lo dijo. Dice, si ustedes siendo malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no nos dará el Padre si le pedimos de su espíritu? ¿Ves? Entonces, de esto tratamos de compartir en este llenura, porque tenemos que pedírsela al Padre Celestial para que entonces podamos, ese es como el desayuno de la mañana cuando vamos a la escuelita. Eso lo dicen los médicos, el desayuno tiene que Es la estar comida más ¿no? importante del día. Exacto, porque en las horas de la mañana es que sea estudiante, sea que estés laborando, las horas de la mañana comúnmente siempre son las más arduas, ¿no? En el trabajo. ¿No? Y que es cuando uno más debe alimentarse, cuando uno debe más, esa cultura de que la gente no come nada en la mañana por la dieta, no, le están haciendo un daño perjudicial. Y créanme, a mí me gusta cuidarme, gracias al Eterno, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu de Santidad, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, obviamente. Pero entonces hay gente que se come, mira, Moshia, un vasito de leche, ya sé mi desayuno. No, de verdad, no. Si yo les muestro lo que yo como en el desayuno, se asustarían y me verían un poquito feo, pero yo como bastante, gracias al Eterno. Bueno, por Pero, ahí nos amados, invita el desayuno, por ahí nos invita el desayuno. posiblemente no les deje nada para el desayuno porque me lo coma yo todo, pero ahí yo trataré de compartir con usted, mi Moshia, ¿qué más? Mi Moshia, si me permite, quiero hacer un comentario muy importante. Amados, quiero aclarar algo que quizás a veces yo escucho o veo muchos comentarios de muchos hermanos que cuando hacen los comentarios, por ejemplo, que si tenemos, cuando nosotros tenemos el espíritu de santidad, es cuando nos vamos a comportar bien, ¿sí? Es cuando nosotros, el espíritu de santidad viene para que nosotros nos comportemos bien. Recuerden, amados, que el espíritu de nuestro Padre, Él no nos posesiona. No. El espíritu de santidad de nuestro Padre Celestial no es el que, o vamos a decir, para que no suene quizás un poco escandaloso. A ver, el que tiene el deber de cambiar su vida para que se comporte bien y pueda habitar el espíritu de santidad somos nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el espíritu de santidad, eso significa que ya hubo un trabajo previo en la persona para moldear y cambiar el comportamiento. Por eso el espíritu de santidad puede habitar en ese cuerpo. Puede que la persona le falte fuerza, capacidad para poder limpiarse en ciertas áreas, y es cuando uno recibe la asistencia divina del Eterno para uno limpiarse allí. Porque el Eterno ve. Pero si una persona pudiendo limpiarse de algún hábito, de algún mal comportamiento, de no trabajar la paciencia, no, pero es que me cuesta. No, es que no te estás esforzando, de algún mala cosa, ¿sí? De alguna mala cosa no sé, disculpen ustedes, algún defecto que la persona no se quiera limpiar, entonces, no, cuando venga el espíritu de santidad me va a cambiar esto. No, eso no funciona así. Porque el espíritu de santidad es el que hace que yo me comporte bien. Él te guía, pero si tú no lo quieres obedecer, es cuando una persona entristece al espíritu de santidad. Porque una persona puede tener el espíritu de santidad y puede terminar comportándose inadecuadamente. Ahí es cuando la persona entristece al espíritu que está en él. Suena contradictorio, ¿verdad? Les voy a leer unos pasajes para seguir explicando. Dice Efesios 4:30 al 32. No entristezcan al espíritu de santidad de Elohim con la forma en que viven. Recuerden, Shaul está hablando aquí a personas
que ya deben tener el espíritu de santidad, y les dice, en la forma en que viven, no van a entristecer al espíritu de santidad. Les está llamando la atención. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Sí? Pero miren lo que dice, aquí Shaul les está diciendo, a ver, ustedes ya fueron sellados para la salvación. Si ustedes siguen con este comportamiento indebido, van a entristecer al espíritu de santidad. Y miren lo que estaban haciendo los de Éfeso, que podían llegar a entristecer al espíritu de santidad que habitaba en ellos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Le dice Shaul en el verso 31, líbrense de toda amargura. Hay gente que puede tener el espíritu de santidad y puede estar lleno de amargura. Sí, pero puede estar entristeciendo el espíritu de santidad. Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Suena contradictorio, porque yo a veces escucho a los hermanos que una persona que tiene el espíritu de santidad no dice o no hace tal cosa. Cuidado. Recuerden que el espíritu de santidad es ¿cómo decirlo? No te quita el libre albedrío. Nuestro Padre es amor, es justo. Él es justicia. Él es caballeroso en ese sentido de que no te interrumpe a ti tu libre albedrío. Una persona que tiene el espíritu de santidad no significa de que no va a hacer algo inadecuado. Que va a tener allí la conciencia, el espíritu de santidad entristecido, redarguyendo su corazón. Sí, claro que sí. Que le va a decir desde cuando empezó a maquinar quizás ese plan o esa actitud. Entonces, claro que sí. Pero mire lo que dice el verso 32, dice, por el contrario, para que no entristezcan el espíritu de santidad, lo estoy parafraseando, dice Shaul, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos con otros, tal como Elohim los ha perdonado a ustedes por medio del Mesías. Amados, una persona que tiene el espíritu de santidad puede caer en cosas que van a entristecer al espíritu de santidad, incluso hasta en calumnias. Es que esa persona nunca tuvo el espíritu. No, ya va. No digan eso. El espíritu de santidad, el hecho de que yo tenga el espíritu de santidad significa de que me voy a portar bien, no es garantía. Suena, discúlpenme que lo diga de esta manera, puede sonar contradictorio para la forma quizás en que han recibido ciertas enseñanzas, pero el hecho de que una persona tenga el espíritu de santidad no significa que sea garantía de que esa persona siempre se va a comportar bien. Recuerde que quien tiene la voluntad de someterse al Eterno o de seguir en su propia voluntad es usted, soy yo. Yo tengo el espíritu de santidad, sí, pero yo me sujeto al Eterno voluntariamente. Y es cuando de mejor manera y con llenura de poder, de autoridad y de santidad, el Espíritu opera en mí. Me alineo más a la presencia divina. Pero es porque, aquí es donde va la parte, es porque yo me he sometido al Eterno. Y el Eterno me ha dado de su espíritu. ¿Sí? Pero no fue porque yo sea la gran cosa, fue porque Mashiach me eligió a mí. No porque sea la gran cosa. Dijo Mashiach, no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Entonces, amados, cuando una persona tiene el espíritu de santidad, significa que va a ser redarguida, que va a ser probada, que va a ser tratada, que le van a pasar muchas cosas para que cambie su manera de comportarse, porque el espíritu de santidad está allí de parte del Eterno, su poder, lo va a disciplinar, va a tratar con esa mujer, con ese hombre, y le va a empezar por ahí no, pero yo quiero ir por ahí no. Bueno, vete por ahí. El espíritu se entristece. Nuestro Padre se entristece. Es una forma
de decir, eso es un eufemismo, quizás, no, bueno, un eufemismo, vamos a llamarlo de esa manera, de decir que a nuestro Padre le entristece que tú no sigas o no estés alineado a su divina voluntad. Pero el hecho de que tú tengas el espíritu de santidad no significa de que no te vayas a comportar mal. Porque no es que el espíritu te abandonó, no, es que tú tomaste las riendas de tu vida. Cuando yo me someto al Padre, entonces soy guiado por Él. Pero de vez en cuando uno dice, ay, Padre, cometí un error, no era por aquí. Hice mi propia voluntad. ¿Se me fue el espíritu? No. Allí tuve eso. Amado, le voy a dar un ejemplo. En el comercio, a mí me ha pasado muchas cosas. Yo siempre digo, Padre, gracias porque tú estás aquí. En mi vida como creyente, muchas ocasiones, cuando de parte del Eterno, sin conocer incluso a veces a los clientes o a los proveedores, yo me he arriesgado en soltar algún producto, dinero incluso, y he tenido shalom de parte del Eterno, me ha ido excelente. Hoy en día esas personas ni siquiera los conocía y a veces soltamos grandes sumas de dinero o muchos productos y esas personas nos quedaron tan bien que hoy en día los recordamos con cariño y con amor. Pero cuando por mis ganas de hacer dinero, no escuché esa vocecita que me hacía sentir que algo estaba mal, pero en mi humanidad, en mi mente, yo pensaba que las cosas iban a salir bien porque todo estaba fríamente calculado y resulta y pasa que no le hice caso al Eterno porque era el Eterno quien me estaba hablando allí. Resulta y pasa que por más confiable de que se vieran esos clientes o ese proveedor, terminaron estafándome, terminé perdiendo, pero perdiendo también se gana, como dice por allí, porque fue cuando pude reconocer que sobre mí la presencia divina es la que reina y que debo hacerle caso, porque si no me va a ir mal. Entonces, quería hacer este comentario porque no es porque una persona tenga el espíritu de santidad, siempre va a ser lo bueno. No. La voluntad del hombre nunca se anula. El espíritu, el libre albedrío nunca se le quita cuando llega el espíritu de santidad. Es muy importante entender eso, mis amados hermanos, porque por eso muchas personas han caído en las garras de lobos hambrientos y avariciosos por creer siempre de que esa persona siempre es guiado por el espíritu. Cuidado, porque ahí es cuando nosotros debemos aprender a discernir cuando es el espíritu del hombre o es el espíritu del Padre quien está actuando en ese momento, aún con los líderes, aún con nosotros, aún con todo el mundo. Por eso hay que aprender a leer entre líneas, mis amados Sajín, y a entender cómo se mueve la presencia divina en las personas. Quería hacer ese comentario, Mias Moshiach, y comentarios finales, Mias, porque quizás voy a estar viendo los comentarios de los hermanos para ver si hay alguna pregunta, algún comentario para estarlo leyendo y compartiendo junto con ellos. Adelante, Mias. Algo interesante en el pasaje que usted acaba de compartir de Efesios, capítulo 4, versos 30 al 32. Leyendo acá un poco, les comparto lo siguiente, hermanos, dando gracias primeramente al Todopoderoso y a Yahushua, quien es el camino, la verdad y la vida. Algo que se tiene en relación con el pasaje que también leímos de Gálatas, capítulo 5, es que hay algo distintivo, que esta frase de malicia, enojos y cosas de esas son actos que se manifiestan de maldad. ¿Eso qué quiere decir? Cosas que es lo que en la escritura se menciona como obras de la carne. Ahora, sabemos que esto es un tema que se puede ampliar más, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Esta es la maldad y eso se manifiesta, eso se le llama eso, estar enojado porque dice el maestro, o sea, el Espíritu de Santidad también nos enseña, puedes tener enojo, pero no cometas pecado. Correcto. O sea, cuando ese enojo te lleva a pecar, entonces se manifiestan estas cosas. O sea, todo lo que te lleva a pecar, ¿verdad? Porque ese es el resultado al final.
como dice la carta de Jacob, que todo comienza en la mente, la concupiscencia que llega al corazón y se manifiesta y entonces se consuma el pecado y da, entonces el resultado va a ser la muerte. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas claras. Tanto en Efesios, cuando habla de las obras de la carne, es lo mismo que está mencionando el hermano en el Claro. de Efesios. Y algo interesante que estoy leyendo acá del griego, eh, hay unas formas en las cuales se da un sinónimo, y es que dice que el espíritu de pureza del Padre Celestial. ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre, como Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, estos frutos provienen de Él. Y es lo que nosotros debemos de dar, a mostrar, a hacer. Ese es el fruto. Sí, Esa es la pureza que proviene de Él, porque recordemos que Él es puro, Él es santo. Entonces, la manifestación de esa pureza es lo que nosotros debemos de estar siempre perseverando. así ¿Ves? es. Van a venir muchos tipos de situaciones que, claro, van a probar esa pureza en nosotros. ¿Sí? Por eso que, como dice la Escritura, nosotros vamos a ser probados, ¿por qué? Por fuego, Luego, para ver si nosotros somos hojarasca, si somos cobre, si somos madera, si somos plata, si somos oro, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si no nos está saliendo humo por aquí a Moshia. entonces en eso se va a manifestar. Y claro, eso se da, eso es con toda persona, no solamente en la congregación, no con toda Sí, persona, porque inclusive el Todopoderoso, en su palabra, en su voluntad, nos da a conocer que nosotros fuimos extranjeros, así que no podemos olvidar de dónde nos sacó. Venimos ¿verdad? Del mundo y todo lo demás, y compartimos con muchas personas, de las cuales entonces, por esa pureza, es que nosotros vamos a comenzar a identificar a las personas. Mire, hay un pasaje en el que, en el libro de los Hechos, que lo recuerdo de esta manera, bendito sea nuestro Padre. Dice que cuando Kefá iba subiendo y con Johanán, creo que iban a orar, iban al templo y iban a orar, y vieron a una persona que estaba postrada pidiendo ayuda, ¿no? De dinero, alimento, y Kefá no tenía nada que brindarle. Y algo que me llama la atención mucho de ese pasaje, es que dice que Kefá se le quedó mirando. Y claro, esta persona que estaba ahí postrada, él esperaba que Kefá le diera algo a su necesidad. Sin embargo, Kefá vio algo en él que, como la fe para ser sanado. correcto. Entonces, claro, ya ustedes conocen el pasaje, él mencionó, no tengo plata, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Ves? Entonces empezó con esa pureza, lo que manifestó fue esa pureza, esa santidad que él tenía adentro de sí, que es más valiosa que el oro. Sí. Y claro, eso es más profundo de lo que estoy diciendo en este momento, pero a lo que me refiero es que estar en ello nos permite identificar a las personas, las que estén alrededor nuestro, ¿ves? Para que nosotros podamos eh, compartir con todas las escrituras. Inclusive hay personas que te van a decir no quiero nada y van para adelante, pero hay otros que se quedan a escuchar. Entonces uno, Padre, ayúdame, porque si esta persona se está quedando a escuchar tu palabra, que seas tú dirigiéndome en esto, y yo quiero ser instrumento vasija de misericordia. Entonces, para manifestar esa pureza de santidad de la cual hemos sido apartados, recordemos que estábamos en el Amén. mundo. Ahora el Padre nos apartó para ser consagrados. Esa es la otra parte de la llenura del Espíritu de Santidad. ¿Ves? Ya fuimos apartados del mundo, llevados al Mashiach,
para ser consagrados. Así es. Ya para dar un servicio en las cosas del Todopoderoso. Así como fue Leví, la tribu de Leví, fueron apartados, ¿verdad? Por los primogénitos de Israel. Y de la casa de Leví, entonces, Aarón fue consagrado para sacerdote y su casa. Entonces, así es como estamos siendo nosotros. Y esa es parte de la llenura, amados hermanos. Esto que les quería compartir, esa partecita, dándole gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial primeramente. Amén. Y a Yahushua, porque en Él es que somos consagrados. Él nos limpia, nos restaura, hace la obra, tenemos el Espíritu de Santidad por Él, en Él estamos, a Él vamos a recibir, a Él vamos a darle honra, alabanza el día de su venida, porque lo que hacemos a Él lo hacemos para el Padre, que es nuestro Amén. Padre, su poderoso, que es nuestro poderoso. Entonces, todas estas cosas, damos gracias al Todopoderoso. Entonces, ¿algún comentario más? ¿Alguna comentario de los hermanos? Excelentes comentarios, y yo sé que este tema, obviamente falta mucho, yo sé que este tema es muy bueno hablarlo, es muy bueno compartirlo, es muy bueno, porque todavía quizás hay muchos hermanos que quieren hacer preguntas, aclarar, y les invitamos que para el próximo programa, para el próximo servicio, vengan con todo lo que ustedes tengan por allí su cuadernito. Cuando ustedes vengan en toda la semana, le tengo una pregunta a los hermanos, porque yo sé que hay hermanos y hermanas que me dicen, ay, hermano, tenía unas preguntas para hacérselas, pero se me olvidaron. Amados, pregunten, pero anótenlas, porque si no las anotan se les van a olvidar, y prepárenlas para que vengan a compartirlas acá con nosotros y nos ayudan. Último comentario al respecto, y miren cómo opera también el Espíritu de Santidad. Recuerden, amados, que nosotros debemos preparar nuestra vida para que el Espíritu de Santidad pueda habitar en nuestra vida. No es que el Espíritu de Santidad va a venir a arreglar el desastre que podamos tener en nuestra vida. No, somos nosotros los que debemos colocar a disposición nuestra vida. Porque si nosotros no somos lo suficientemente humildes, si no somos lo suficientemente mansos, nos puede suceder lo que le sucedió a Kefa. ¿Ustedes saben lo que le sucedió a Kefa? A Pedro. Pedro recibió la llenura del Espíritu de Santidad en Hechos 2, ¿verdad que sí? Habló 3,000, a través de su discurso se convirtieron 3,000 personas. Tenemos todos los ejemplos en las Escrituras, incluso el ejemplo que ha citado el Moshiach. Vio a este paralítico y fue lleno del Espíritu, tuvo el discernimiento para ver que en esa persona había algo, como bien lo explicó el Moshiach, y a través de él, el Eterno lo sana a este paralítico, y hasta el día de hoy lo recordamos. Milagros por doquier. Pero llegó un punto en el que él no entendió, él, no el Espíritu, él, la persona, el ser humano. ¿Y qué sucedió? Terminó comportándose como un hipócrita. Terminó incluso haciendo acepción de personas con los gentiles. Terminó comportándose como los judaizantes, a lo cual Pablo, Shaul, lo reconoció y le tuvo que llamar la atención a él, no al Espíritu de Santidad que estaba en él, sino a él. Por eso es que Shaul en otros ámbitos dice, el que esté firme, procure no caer. Y aún también dice, los que estén firmes, ayuden al que se cayó a levantar. Entonces, mis amados ajín, recuerden que nosotros cuando no podemos, obviamente con nuestras fuerzas, a veces no podemos cambiar cómo somos. Por eso le pedimos al Eterno que nos ayude. Y Él nos va enviando de la provisión que necesitamos para que nuestra casa esté limpia y preparada para el Espíritu de Santidad. Y allí siempre vamos a estar guiados por el Espíritu cuando hemos preparado nuestra casa, espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser, para que el Espíritu de Santidad habite y sea el timón por el cual nuestras vidas sean dirigidas. Pero debemos tener mucho cuidado en que Francisco Araque
sea el que, por ejemplo, en mi caso, usted, el Moshiach, cada uno, sea el responsable de elevar su vida al Altísimo. Y que de esa manera sea una morada apropiada para el Espíritu de Santidad y no entristecer a nuestro Padre con nuestras acciones, no entristecer el Espíritu de nuestro Padre con nuestras acciones. Por eso es muy importante, amados, que realmente tengamos una llenura, pero no una llenura en un momento, sino una llenura constante y sonante en nuestra vida. Ese es el último comentario, mi Moshiach. A todos, amados Ajín, le deseo un feliz día de preparación en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías, porque ya estamos en el 6º día. Adelante, mi Moshiach. Sí, vamos a compartir una pregunta para que los hermanos que han estado acá en contacto den su respuesta, den su comentario, su aporte. Y es la siguiente. Para que la tengamos ahí y entonces los que compartan la puedan compartir en la red de WhatsApp, en el Facebook Live o también a través de la página web. Dice, pensemos en una persona como un recipiente, como una vasija, ¿verdad? Entonces, si ésta se llena, ¿puede también vaciarse? Con esa pregunta la dejamos Para el para que próximo los servicio. hermanos compartan sus opiniones. La repetimos de nuevo. Pensemos en una persona como un recipiente, de cada uno de nosotros, como un recipiente, como una vasija. Si ésta se llena, también puede vaciarse. Excelente pregunta. Entonces la dejamos, amados hermanos, si el Padre permite, para el siguiente inicio del 6º día, vamos a estar nuevamente con ustedes compartiendo entonces la tercera parte de este bello, hermoso, profundo tema. Con la ayuda del Todopoderoso podamos cubrir lo que Él nos permita. Pues sabemos que esto del Espíritu de Santidad es algo de cada día y es algo que es infinito, muy profundo y necesitamos de Él. Pero si esto ayuda para que podamos enrutarnos en las cosas que le agradan, entonces que podamos todos, no solamente ustedes, sino nosotros, ¿verdad? Que podamos perseverar en ello. Así que, amados hermanos, un fuerte abrazo. Como dijo el hermano, tengan un inicio de preparación hermoso, precioso. Ya estamos a pocas horas para el Shabbat. Y que la pasen hermoso y que nuestro Padre Celestial y el amor de Yahushua reinen en sus hogares. Así que, amados hermanos, gracias a los que están acá en Salazón y a los que se conectaron y a los que prontamente escuchen esta parte 2 del tema. Sin más, entonces, hermano Francisco. Así es. Y bueno, vamos a decirle a nuestra Hot Marbelli que se despida también porque ella nos ha estado acompañando igualmente, obviamente, del Ministerio de Alabanza. No vamos a colocar la alabanza ahorita al final, pero por lo mínimo un saludo de despedida o una despedida, estimada Hot Marbelli, para todos los hermanos. Claro, los hermanos que están acá también. Así es. Adelante, también, aquí también tenemos a nuestra Aguilar, nuestra voz Socorro. Adelante, Hot Marbelli, algunas palabras para los hermanos para ir despidiendo entonces. Se fue nuestra Juan Marbelli. ¿Dónde está? A nuestro Padre por este tiempo, por la enseñanza. De verdad que yo quería leer un pasaje, pero ya no da el tiempo. Porque... Adelante, Ajot, adelante. Para una palabra siempre hay tiempo. Rápidamente, Ajotí, compártela. Voy a leer, es de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Voy a leer como dice aquí. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, es así como dice aquí, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Nosotros vemos aquí que aquí se menciona que los identificó ¿con quién? Con el Espíritu de Santidad. Correcto. Esto es que nos selló. Y la forma de que nosotros debemos demostrarlo es de verdad, es con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestra conducta. Pero como dice la Escritura, en sin santidad nadie verá al Eterno. Pero también sabemos que todos pecamos. Y si lo dice que todos pecamos, es que aunque el que tenga el Espíritu de Santidad va a cometer errores. Pero una cosa es
cometer un error o un pecado ya pensándolo, maquinándolo, como se dice, es otra cosa a fallar por tonterías sin darse cuenta. Entonces son cosas un poco delicadas y muy profundas, pero sabemos que nosotros debemos luchar por ser llenos del Espíritu de Santidad cada día y demostrar las conductas diariamente. Aleluya. Las palabras que quería dar. Amén, amén. Amados, ese es el último aperitivo de esta sesión. Yo creo que hemos recibido una hermosa comida de inicio de día de preparación y con este pasaje y este compartir de nuestra Juan Marbelli, entonces nos despedimos. A todos les deseamos feliz día de preparación. Feliz día de preparación. Nos estamos despidiendo, amados Ajín, que el Eterno les bendiga y los guarde. Nos vemos al inicio de Shabbat. Shalom para nuestra Jos Socorro, para nuestro Aj Aguilar y para todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Que el Eterno sea con ustedes y feliz día de preparación. Shalom, shalom. Nos despedimos. Shalom.